Buenos días, compañeros. El día de hoy, 10 de septiembre, se conoce como el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Es por ello que como equipo de trabajo hemos preparado una conferencia sobre información importante que debemos de conocer al respecto de este tema. El análisis del registro de morbilidad y mortalidad por las conductas suicidas y suicidio en Guatemala en los años 2017, 18, 19 y enero a junio del 2020, de la licenciada Denis Mayen de Vigilancia de las Lesiones de Causa Externa, ha dado a conocer que la mortalidad por suicidio y COVID en nuestra cultura guatemalteca es una consecuencia del distanciamiento social que puede aumentar el riesgo de suicidio. La pandemia COVID-19, aparte de estar destrozando la economía, también está vulnerando la salud mental de la población, en donde es necesario fortalecer la salud mental individual, familiar y de la comunidad. Como se puede ver en la presentación, en enero a junio del 2020, la tasa más alta de incidencias de intentos de suicidio se identifican en los departamentos de Santa Rosa, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula. La tasa nacional es de 0.32 casos por cada 100.000 habitantes. Santa Rosa durante los años 2018-19, en el periodo de enero a julio, del 2020, permanecen con altas tasas a nivel del país. De enero a junio del 2020 se han registrado 57 casos a nivel nacional con un promedio de 9 casos por mes, comparados con el promedio mensual del año 2018 y 19 de 13 casos. El comportamiento del promedio de los casos por mes se observa muy constante. El día de hoy tenemos un invitado especial que es el licenciado José Adolfo Aguilar, psicólogo forense egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala, miembro de la Asociación Mundial de Suicidología, eh, pues dirigida por el doctor Sergio Andrés Pérez, el cual nos tiene preparado un tema muy importante, muy interesante, y pues le damos la palabra. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Realmente esta fecha es una fecha importante para nosotros que estamos en el tema de la prevención y la atención del suicidio. Llama poderosamente la atención que sea la Asociación de Estudiantes de Medicina quienes quieran desarrollar el tema. En cuanto que los psicólogos de igual manera estamos muy vinculados, pero generalmente pasa que quien tiene esa intención busca primero al médico y después al psicólogo, cuando debería ser un tema de equipo y de abordaje conjunto en el tema del suicidio. Les puedo contar sobre la base de la experiencia profesional que en el tema de adolescencia uno quisiera hacer una cierta caracterización y hace ya algún tiempo hice una sistematización de la experiencia en atención a suicidas en adolescencia y la moda estadística. Recuerden que la moda es lo que generalmente pasa. La moda es ser niña, tener entre 11 y 12 años, estar entre sexto primaria y primero básico y tener una familia reconstituida. La familia reconstituida es aquella familia donde papá y mamá en algún momento se separaron o nunca llegaron a integrarse. Después de eso, el progenitor con el que se quedó la adolescente decide formar una nueva familia con una tercera persona y de esa nueva pareja surge un nuevo miembro, un hermano. Generalmente pasa que durante la gestación, el nacimiento o los meses después, los meses posteriores al nacimiento de ese nuevo hermano, de la nueva pareja o de la nueva familia formada por la progenitora o por el progenitor, las ideaciones y las acciones suicidas en los adolescentes aparecen. Esta sistematización de la experiencia que se hizo nos informa que por lo enriquecedor de esta conferencia, realmente agradezco a Carlos Andrés Cojulún la iniciativa de invitarme y a quienes lo acompañan, a Carla Lucía, a Ana Cristina, en cuanto que es complicado, o en Guatemala no estamos acostumbrados a hacer estadísticas y a sistematizar la experiencia. Y entonces resulta ser que en la adolescencia tienden más a suicidarse las chicas que los varones. Se ven más afectados emocionalmente las chicas que los muchachos,
Por alguna razón, muy probablemente obedece al tema menarquia, al tema síndrome premenstrual, a las dificultades emocionales de ese periodo de vida, porque en la vida adulta sucede lo contrario. Cuando se hace una sistematización de las hojas del CIAS, a donde hay muy poco documentado en suicidio, incluso no aparece el suicidio como un tema a abordar en la sala situacional en cuestiones de salud, sino que aparece como envenenamiento y otras formas de muerte. Entonces, ni siquiera se puede registrar dentro del Ministerio de Salud. Y somos los psicólogos o los médicos, en su caso, como ustedes, quienes van a ir sistematizando la experiencia y se van a ir enterando que ya en la vida adulta somos más proclives los hombres al suicidio más que las damas. Como que el tema de fortaleza emocional se va más orientado a las damas y a las mujeres mayores que a nosotros los varones. Somos más susceptibles de cometer suicidio. El suicidio es importante que lo vayamos conociendo como un tema que no sucede de la noche a la mañana y no es así como que una idea repentina. El suicidio es, como todo en la vida, el suicidio es un proceso. Generalmente pasa que el suicidio se presenta cuando la persona está muy triste. Y de acuerdo a lo que dice el Manual Diagnóstico y Estadístico, los trastornos mentales o la Clasificación Internacional de Enfermedades, en estos trastornos del estado de ánimo, sobre todo el trastorno depresivo, es cuando más aparece el suicidio. Entonces, quienes aborden desde la medicina o desde la psicología, al identificar un trastorno del estado de ánimo, sobre todo un trastorno exacerbado, muy identificable, un episodio depresivo mayor, generalmente vamos a encontrar ideaciones. Entre el momento que aparecen las ideaciones y el momento en el que se llega a la acción suicida, en la experiencia profesional generalmente hay 6 meses. Esa no es como todo en la vida, en psicología, 2 y 2 no siempre son 4. A veces las cosas cambian, pero generalmente pasa que hay una temporalidad. No es que la ideación aparece el lunes, el martes se complica, el miércoles se da y finalmente el jueves alguien comete o intenta el suicidio, sino que toma un tiempo entre que se empieza a acariciar la idea hasta que finalmente se ejecuta. Quienes estén en la atención o en la identificación del suicida, lo primero que tenemos que encontrar son esas verbalizaciones. Yo me quisiera ir a otro lugar, quisiera ya no despertar, quisiera seguir durmiendo, a veces quisiera volver a empezar, quisiera empezar de nuevo. Ese tipo de verbalizaciones que aparecen tanto en niñez, en adolescencia, como en la vida adulta, realmente es importante ponerles atención. A veces la gente dice, no, eso solo hace drama, es otro más de sus dramas, es otro más de sus dichos. Sí, lo ha venido diciendo tanto tiempo, pero nunca lo va a hacer. No se juega con eso. Realmente no es para jugar porque de repente pasa y cuando pasa, en ocasiones la acción suicida es exitosa y ya no se puede detener. Ya pasó y pasó de una forma, fue tan pensado y tan planificado que el hecho es exitoso y la persona fallece. Importante es como médicos y como psicólogos que veamos que quien lo ejecuta en una ocasión y no le es exitoso, no fallece, si las condiciones alrededor de la persona y la condición precipitante, ese factor precipitante y los factores concomitantes permanecen, nuevamente va a suceder. Tal vez recuerdan ustedes vinculados al tema salud, que hubo alguien en el hospital Roosevelt hace un par de años, por lo menos hoy la pandemia es referencia, antes de la pandemia, hubo un hombre que había ejecutado alguna acción suicida, lo envían al hospital Roosevelt para que se recuperara de lo que había hecho. No conozco el caso a detalle, no puedo saber no recuerdo qué había pasado, pero resulta que este hombre sale al balcón del hospital Roosevelt, se lanza y finalmente fallece. Ese lanzarse, esa era la segunda acción suicida. Entonces, el suicidio merece un estudio, realmente sí, tanto por parte de los médicos como de los psicólogos, para identificar en qué momento están, si apenas aparecen las ideas, si las ideas están bien instaladas. Después de las ideas aparece el momento en el que la persona considera el suicidio como una opción. Primero se acaricia la idea, pudiera suceder. Luego sí es una opción. Finalmente aparece el método. Entonces, si yo encuentro un paciente en la vida profesional, encuentro un paciente que lo mira y tú algún día has pensado, has deseado ya no despertar.
y se quedan pensando y todavía se preguntan si te lo dicen o no. Dicen sí. ¿Y hace cuánto fue la última vez que lo deseaste? Ayer, la semana pasada, el mes anterior. Y ese deseo por no despertar es grande en ti, ¿sí? ¿Y cómo quisiera, y de veras tú quisieras ya no estar aquí con nosotros? Sí. Ese decir sí ya es una manifestación de intención y de actitud. Bien, entonces viene y vean ustedes qué complicado es para mí contarles, lo que realmente es complejo eso. Esa todo no es casualidad. Viene y bueno, ¿y cómo has pensado hacerlo? En ese momento el médico o el psicólogo está identificando el método. Entonces, no sé, dejamos ahí el tema, porque es importante no llevar a la conciencia lo que la persona consciente o inconscientemente está manejando. Ese no sé, ya me dice, todavía no hay método, estamos a tiempo. Pues la verdad, o pudiera ser que me diga, pues la verdad es que ahí en mi casa mi papá tiene armas, hay un lazo, he visto un árbol, las medicinas que me estoy tomando, o sea, cualquier cosa, pero ya identificó una forma. Entonces ya pasamos de la ideación suicida realmente a la premeditación. Hay una identificación del método. Cuando ya la persona tiene claro cómo lo va a realizar, solo falta algo. ¿Dónde y cuándo? Entonces, bueno, ¿y cómo has pensado hacerlo? Pues la verdad es que como mi papá se fue, nos dejó, y él tiene la culpa de todo esto, pues con el arma que le dejó a mi mamá. Y si fuera el caso, ¿dónde lo harías? No sé. Todavía no tenemos ubicado el lugar. O bien puede suceder, bueno, pues en el cuarto de mis papás, ¿verdad? Porque con todo esto que ha venido pasando, yo claramente les quiero dar un castigo. Y va a ser en su habitación. Pero ya tenemos el método, ya tenemos el lugar, y solo nos queda establecer la fecha. Ese es el camino mental que sigue el suicida. Tenga 12 años, tenga 15, tenga 20 o tenga 60. Uno establece el método, establece el lugar, y lo último que falta es la fecha. Y esa fecha en ocasiones es significativa. Por eso es que a finales de año, o para las fechas de los cumpleaños, o para el Día del Padre, el Día de la Madre, esas fechas importantes emocionalmente hablando, o las fechas en las que las personas generalmente se frustran, se entristecen, y aparece nuevamente esa ideación suicida, es cuando estas circunstancias empiezan a aparecer. ¿Cuál es el método ideal? ¿Cuál es el método que generalmente usan? Depende, eso es un depende de la personalidad, es un depende de lo que está cerca. Hubo un muchacho que le habla al papá que estaba en Estados Unidos y le dice que tiene que comprar unos materiales, y lo que hizo con la plata fue comprar un arma, y con el arma se dispara. En el caso de las damas, generalmente las damas que tienen mucho detalle en la presencia personal no se van a disparar, porque no puede ser. Por eso recuerden, Marilyn Monroe fallece con pastillas. O sea, Marilyn Monroe no iba a dejar de ser bella, aún en el suicidio fue bella, no se disparó, no se ahorcó. El suicidio, del hecho de muerte, habrá sido algo, pues no bonito, pero ella a sí misma no se provocó una condición de fealdad. Entonces depende de lo que sea. Hubo una adolescente que estaba complicada y conflictuada con sus progenitores, y ella le señalaba las culpas a la madre, y entonces la llama y le dice que le tiene una sorpresa. Ella amarra de lo alto de su casa un lazo. Cuando la escucha abrir el portón, ella se lanza con el lazo al cuello, para que cuando la madre abriera la puerta, la encontrara ella colgando y todavía moviéndose el lazo como el último momento. Cada suicidio tiene un significado, y por eso la lectura que uno puede hacer del suicidio para entender qué exactamente pasó, se puede hacer. Incluso hay un momento de planificación. Hubo una persona dentro de quienes yo conocí que ya empieza a regalar sus cosas. Le dice, mira, a vos te gustaban mis aretes, aquí te lo voy a regalar porque pues siento en mi corazón dártelo.
mira, vos siempre me has dicho que te gusta esta pulserita, a vos te gustaba tal cosa, y en el término de los días ella empieza a heredar las cosas que para ella eran significativas, que significaban algo para otros. Y antes de fallecer, ella trabajaba en una entidad hospitalaria, les dice a todos, miren, a la tarde les tengo una sorpresa. Entonces ahí están pendientes y se va a almorzar. Al momento de irse a almorzar, ella traga algunas pastillas y empieza el proceso de muerte, pero les envía a todos unos helados, porque el suicidio como tal para ella significaba un proceso liberador. Entonces llama al papá y el papá no le cree, llama a la mamá, tampoco le cree. Hay una llamada, esa llamada última es importante, generalmente o hay una llamada o hay una carta. Hay suicidas y en lo internacional cabe, miren, la psicología tiene una enorme belleza, que es una ciencia que es universal. Lo mismo, este mismo procedimiento, este mismo proceso que sucede en Guatemala, sucede en Estados Unidos, sucede en Europa, cuando uno estudia el fenómeno del suicidio, generalmente pasa que uno va encontrando todo. Entonces, finalmente esta patoja, porque ella era casada, llama al esposo, el esposo sí le cree, sale corriendo, va a encontrarla a la casa, ya estaba en los últimos momentos y la lleva al hospital. Pero entre que ella llegó al hospital y se fue a almorzar, llegaron los helados. Y entonces todos contentos porque pues, la compañera, esa era la sorpresa, nos envió helados. Y el helado es en esencia un producto alegre, nadie se come un helado triste. Nadie dice, pues mira, pues estamos tristes, comámonos un heladitos. No, sino que el helado es un domingo, es un sábado, es todos juntos, se comparte. El helado es para compartir y para celebrar. Entonces llegan los helados, todos empiezan a comerlos y realmente la verdadera sorpresa estaba por llegar cuando finalmente esta patoja llega ya en los últimos momentos de su vida. Y a pesar de ser una entidad hospitalaria, fue imposible rescatarla. Ella fallece, deja una nota y ella cumplió todo el camino a seguir desde la planeación, la identificación, las verbalizaciones, el heredar cosas, el advertir a otros que algo va a pasar y finalmente ese proceso liberador. Incluso dejó en su cama la ropa que quería que le pusieran cuando la pusieran en su caja. Es decir, el suicidio tiene un proceso de planeación, generalmente está. Entonces, incluso eso sirve, yo como psicólogo forense lo veo en ocasiones, dicen, miren, es que dicen que se suicidó, pero no sabemos, no queda claro. Dentro de la psicología forense hay un procedimiento que se llama autopsia psicológica, que permite establecer si alguien realmente tenía la intención de suicidarse, porque se puede encontrar, se puede leer, se lee en la escena. Quienes están alrededor de la persona pueden relatar algunos elementos que permiten establecer si realmente el suicidio estaba por suceder o lo que sucedió ahí es una escena criminal disfrazada de suicidio. ¿Por qué? Porque el suicidio es un proceso, se puede identificar, se puede establecer. ¿Qué podríamos hacer para evitar esto tanto en gente joven como en adultos? Lo primero es identificar las ideas, poner atención a esas verbalizaciones que van apareciendo de cualquier manera. El tema es ese cambio, ese querer volver a empezar, ese querer irme a un lugar donde nadie me conozca, irme a un lugar donde yo pueda empezar de nuevo, donde pueda reiniciar, donde ya nadie me moleste, escapar de todo esto que me está afectando. Cualquier cosa que tengas, o bien, pues el claro mensaje, ¿verdad? Mira, yo quisiera morir, de repente, mira, me voy a pegar un tiro. Entonces, todo ese tipo de cosas no son para dejarlos al azar, ni decir, no va a pasar, puede suceder. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Es buscar al psicólogo, que el psicólogo nos termine de informar de en qué momento de ese camino, de ese proceso del suicidio está. El psicólogo debe de acompañarse de un neurólogo, de un internista, que proporcione la farmacoterapia necesaria para modificar esa condición neurofisiológica de la persona que lo orienta a la depresión, que lo orienta a ese trastorno del estado de ánimo y a la par empezar a trabajar la psicoterapia. Generalmente pasa que el suicidio obedece a temas ambientales. Entonces, el suicidio no se resuelve únicamente atendiendo en psicoterapia al suicida,
o al que está por intentarlo, sino hay que traer al grupo familiar, a la pareja, a los hijos, a quien viva con él, o a quienes no vivan, pero sean cercanos emocionalmente, porque esa relación es la que está conflictuando, excepto en casos donde el motivo del suicidio es sexualidad y religión. Generalmente pasa que en adolescencia sexualidad y religión son conflictivas. Pudiera ser que haya un embarazo, pudiera ser el inicio de la vida sexual, y eso conflictúa con las ideas religiosas de la persona, del adolescente o de la familia. Traicioné a Dios, traicioné a mi abuelita, traicioné a mi mamá, no sé qué me pasó. Y cuando el tema de fe es muy fuerte, el adolescente puede intentar el suicidio. Entonces mezclar, cuando eso pase, hay que sacar la religión de en medio, porque en este caso, pues Jesús no es precisamente el mejor psicólogo, sino que va a ser el más conflictuante, porque el adolescente va a intentar el suicidio ante esa situación conflictiva que está pasando en su interior. Hacer psicoterapia, entonces, ¿cuánto toma? Entre 3 y 6 meses, pero sobremanera en todos estos casos es la participación y la modificación de la familia. Si la familia cambia, si el entorno cambia, si las situaciones cambian, muy probablemente la idea suicida desaparece. Hay que recordar a este muchacho que se suicidó hace poco en el Puente del Incienso. Llega a la medianoche, se pone a escuchar música, los vecinos lo escuchan y escucha una y otra vez la misma canción. Obviamente estaba en un episodio depresivo mayor, había conflictos con la pareja, por lo que yo alcanzo a entender, y llega el momento en el que se sube al puente y se lanza. Y en Guatemala, generalmente nuestras medidas contra el suicidio no son hacer este tipo de foros o fortalecer las capacidades profesionales de médicos y psicólogos, sino que es ponerles mallas más altas a los puentes. Entonces, esa no es la salida. Entonces, mejor lo que deberíamos de hacer es dejar de construir puentes, porque ya no hay de dónde tirarse, sino que la salida es fortalecer las capacidades profesionales de médicos y psicólogos, que integremos equipos, y de veras que aplaudo la iniciativa de ustedes como estudiantes de medicina, porque créanme que es complicado y los médicos generalmente no refieren al psicólogo a quienes tienen dificultades emocionales. Entonces, esta oportunidad que hoy se da en ocasión del Día de la Prevención del Suicidio, aplaudo su iniciativa, me parece genial la idea de integrar esfuerzos, y pues que en el futuro ustedes que son médicos jóvenes pues se vayan involucrando y vinculando con profesionales de la conducta, no solo en estos temas del suicidio y los trastornos del estado de ánimo, sino cualquier otro donde la psicología y la medicina pues se cruzan. De pronto creo que eso es lo que les podría contar respecto de más o menos hacia dónde va el suicidio en Guatemala. Es moneda nacional. Termino por apuntar. La pandemia ha elevado la presencia de trastornos de ansiedad y depresión, incluso el trastorno mixto de ansiedad y depresión, y por eso vemos adultos que se están suicidando en todo el país. Incluso me acabo de enterar que alguien lo hizo, si no en vivo, pero por lo menos lo grabó en el oriente de Guatemala, un adulto que es docente, pues cometió suicidio y fue exitoso, falleció, y todo lo hizo a través de las vías electrónicas. Eso tenía un enorme significado para él y por eso lo ejecutó de esa forma. Entonces ya trascendemos el tema estado de ánimo, el tema dificultades emocionales, al tema pandemia. Es otro de los efectos del SARS-CoV-19. Ustedes dirán si tienen alguna pregunta o duda. Sí, licenciado, yo tengo una duda. Quería preguntarle, como amigo de una persona, tal vez no tanto familiar, pero como compañero y amigo de una persona, si encontramos estas señales de las que usted nos habló, en algún diálogo, ¿qué podríamos proceder a hacer nosotros? Un serio inconveniente en Guatemala es que ir al psicólogo pues no es tan fácil, pero con la gente joven ya no lo es tanto. Niños y adolescentes de hoy ya crecieron en un ambiente donde ir al psicólogo es normal. Los que todavía no se acostumbran y no quieren son los adultos, ¿no?
pues sugerirle ir al psicólogo, no hacer las veces de psicólogo porque pues uno es parte del tema, tal vez no es uno parte de la familia o del conflicto que está viviendo quien tiene las ideas suicidas, pero uno está involucrado. Uno puede justificar o fortalecer las ideas del suicida o bien no atinarle a lo que está pasando. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Derivarlo a los servicios de salud mental, derivarlo a profesional de la medicina que crea en cuestiones de psicología y encontrar un psicólogo que realmente conozca, sepa y pueda abordar. Algo que le sería un muy buen indicador del psicólogo que puede abordar esto es que el psicólogo se acompañe de un neurólogo o se acompañe de un internista para que brinde la farmacoterapia de acuerdo a la edad. Cuando yo trabajaba este tema muy frecuentemente, tuve el más joven, fue un niño de 7 años. Un niño de 7 años, ese tema es complejo. Este muchacho vivía solo con su mamá. La abuela materna era muy violenta. La madre tenía una vida muy licenciosa y muy difícil. De vez en cuando se embriagaba. Y cuando la madre se embriagaba, la abuela materna le daba un leño al niño y le decía, dale a tu mamá para que aprenda a no volverse a embriagar. Pues así de difícil la vida de este muchacho, entre otras cosas. Viene él, pone en un planchador, de esos planchadores así todos débiles, pone la plancha arriba del planchador, se enrolla el cable de la plancha en el cuello y lanza la plancha hacia el otro lado del planchador. Obviamente él no iba a fallecer, pero tuvo la idea y llegó al momento de ejecutar la acción. Entonces cuando él tira la plancha, se cae la plancha al planchador y él amarrado a la plancha. Entonces, de esa edad las cosas pasan. O si no, una nena de 7 años igual que se tira de las gradas del segundo nivel con la idea de fallecer. ¿Qué hacer? Entonces, remitirlo al psicólogo, el psicólogo que se haga acompañar del neurólogo y del internista. ¿Por qué? ¿Y por qué hablo de los niños? Porque no es lo mismo medicar para el sistema nervioso a un adulto que a una criatura de 7 años, que a una niña de 6 años, a una adolescente de 13. Todo eso tiene que ir por talla y peso. Y de acuerdo a lo que el médico en su criterio farmacoterapéutico considere conveniente y el medicamento que realmente sea el ideal para no generar esos efectos secundarios inapropiados que lejos de evitar el suicidio lo terminen de provocar. Entonces, respondo a tu pregunta, buscar un buen psicólogo que se acompañe no solo de la psicoterapia que brinda, sino de farmacoterapia y orientar a la familia a participar. Sin la participación de la familia, las cosas muy difícilmente cambian. Perdón, doctor, yo tenía una pequeña pregunta. ¿En otros países existen números de teléfonos a los cuales podemos llamar si se encuentra en alguna situación parecida? ¿En Guatemala hay algún número que brinde este tipo de ayuda? Desconozco. Entiendo que ahorita en época de pandemia el Colegio de Psicólogos ofreció un número telefónico para orientar desde la psicología a quien esté pasando por dificultades emocionales, pero temas de suicidio exactamente, no. No tenemos. No creo que exista, no lo conozco y si existe, lo desconozco. Pero debería suceder que haya. Todavía no llegamos a eso. Bueno, entonces creo que con eso finalizamos, licenciado. Muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por la información tan importante que nos acaba de compartir, que es información que nos ayuda en cualquier momento realmente. Le deseamos éxitos también a usted en cada una de sus labores, así como también agradecemos pues, a todos los que nos brindaron parte de su tiempo para escuchar esta conferencia tan especial. De acuerdo. Bueno, que estén bien, muchachos. No les puedo desear feliz día de la prevención del suicidio porque no es algo para pasarla feliz, pero que estén bien y qué bueno que lo conmemoran de esta manera, haciendo academia. Eso, miren, de verdad aplaudo la iniciativa. Celebrar las cosas trabajando y haciendo academia, creo que en Guatemala es de esas iniciativas que hay que reconocer y aplaudir.
felicitaciones a ustedes y que estén bien, éxitos en su vida académica y profesional cuando lleguen ahí. Un abrazo. Pues. Gracias al licenciado por comentarnos acerca de las señales para poder identificar y prevenir el suicidio. Igualmente queremos compartirles algunos contactos en caso de que nosotros encontremos estas señales en algún compañero, en algún amigo, porque recordemos que las enfermedades como la depresión o la ansiedad pueden llegar a cualquier persona que es en nuestro círculo social. Entonces, algunos de los contactos son Aférrate a la Vida, que es una comunidad contra el suicidio en Facebook, la Línea Nacional de Emergencias Suicidas, la Línea Guatemalteca de Higiene Mental en la zona 1, la Asociación Psiquiátrica de Guatemala en la zona 9, la Asociación Guatemalteca de Psicología. Bueno, por último quisiéramos agradecer al licenciado José Adolfo Aguilar por habernos brindado esta pequeña plática sobre el suicidio. Realmente es un tema muy interesante y muy importante que tengamos presente y pues que sepamos dónde acudir. Realmente la situación en Guatemala pues ya hemos visto que no es la mejor, es la realidad nacional. Sin embargo, pues tenemos que saber de que no estamos solos. Y es importante también, puesto que esto le puede pasar a cualquier persona. Eh, Tenemos el caso, por ejemplo, de Robbie Williams, que él era una persona, pues, exitosa. Era una persona que tenía mucho dinero, mucha fama, era muy conocido. Sin embargo, él sufría de una gran depresión. Él aparentaba felicidad y esto no era así. Y esto le puede pasar a cualquier persona. Le puede pasar a una esposa, a una novia, le puede pasar a un amigo, a un compañero de trabajo, a alguien que tú conozcas. Entonces es importante que tú puedas identificar estos síntomas, estos signos de alarma y que tú puedas también brindarle atención a tu amigo, brindarle atención a tu novia, a tu esposa, brindarle ese apoyo que necesita y al mismo tiempo poder pues guiarlo y poder orientarlo con la gente que pues es especialista en estos temas. Y queremos conmemorar esto y agradecer a todas las personas que lo ven. Un abrazo.